Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí para realizar un comentario sobre las lecturas del domingo del 3 de febrero. Precisamente las lecturas nos hablan de este Jesús ya mayor, de este Jesús que regresa a su pueblo, a la sinagoga de su pueblo. Y para poder entender este mensaje, tenemos que entender por qué la importancia de una sinagoga y cuál es la diferencia entre un templo y una sinagoga. Usando nuestra terminología, podemos decir una sinagoga es una iglesia pequeña que depende del templo principal de Jerusalén. En cada pueblo había una sinagoga. En nuestra terminología podemos decir una capillita que depende de una iglesia general. Jesús regresa a la sinagoga de su pueblo, todos los quedan admirados por la enseñanza y la forma con que predicaba, pero al mismo tiempo también tiene sus detractores. Ahí mismo en el mismo texto podemos ver que existen aquellos que lo admiraban y aquellos que después de que Jesús dice su evangelio, lee la escritura, están, como quien dice, murmurando detrás de él. Pero el evangelio nos quiere mostrar que el mensaje de Jesucristo es para todos y por eso nos hace ver este relato de la viuda de Sarepta. Sarepta es un pueblo que no es judío, pero que esta viuda le da de beber al profeta en el Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús lo retoma como fundamento para plasmar su mensaje, decir que el mensaje de Dios y la universalidad de su mensaje es para todos. Para todos, no solamente exclusivamente para el pueblo judío, sino usando terminología judía, para los paganos, para los gentiles. Y en ese rubro de los gentiles, nosotros católicos nos insertamos para decir que el mensaje de Jesús también llega a nosotros. El pueblo de Israel quería profetas. Y para poder entender el profetismo, tenemos que saber y qué es un profeta. Hay gente que confunde el profeta como aquel visionario que cierra los ojos y ve el futuro. Eso no es el sentido profético según el pueblo de Israel. Según el pueblo de Israel, profeta significa aquella persona crítica que recibe un llamado de Dios. La gente quiere profetas, Dios le da profetas. Y el pueblo no escucha a sus profetas, le está diciendo Jesús. El pueblo espera al Mesías. El Mesías está caminando con ellos y al mismo tiempo no lo hacen caso al Mesías. Por eso es que Jesús expande su mensaje ya no para el pueblo judío exclusivamente, sino para aquellos pueblos que pertenecen a toda la urbe del mundo conocido de aquel tiempo. Podemos decir al mundo dominado por el Imperio Romano, de toda la franja del Mediterráneo. Y al mismo tiempo el proceso de evangelización se ha llegado hasta nuestros pueblos, que hoy día, después de 2019 años atrás, después del nacimiento de Jesús, este mensaje sigue siendo latente para nosotros. ¿Que podemos ser profeta en nuestro tiempo? Sí lo podemos hacer, pero no aquel profeta que cierra los ojos y como un visionario, como que Dios lo revela y lo dicta, no, sino aquella persona crítica de la realidad, que en la realidad mismo ve a Dios, que en la realidad ve que este Dios no queda indiferente de la historia. No renunciemos, y mucho más en este tiempo donde nuestro país se ve afectada por el fenómeno de la corrupción política, bajo la lupa de la sospecha. La familia se ve muchas veces inmersa en esto, vemos inestabilidad económica, inestabilidad política, entonces tenemos que alzar una voz de protesta, de forma crítica, para hacer entender a la gente que no es necesario conformarse. Podemos decir a la gente que no podemos caer en la indiferencia, en que todo sigue igual, da lo mismo hablar que no hablar, sino que crear y sentir el sentido de esperanza, donde la injusticia no tiene la última palabra, donde el dolor no tiene la última palabra, donde la corrupción no tiene la última palabra, sino hay una forma de ver la realidad, la del amor, la de Jesucristo, que a pesar de las dificultades que encontraba en su pueblo, supo inculcar un sentido de esperanza y al mismo tiempo en esa sociedad estratificada mencionó una forma de ver al hombre. ¿Cuál? La hermandad. Y por eso predica en la sinagoga de su pueblo y dice una cosa muy bonita. Hoy día se cumple esas palabras en mí. Nosotros también podemos hacer eco de ese texto. Podemos decir que hoy Jesús está hablando por nosotros, Jesús está hablando por mí. También debemos prestar oídos para que el mensaje de Jesús no caiga en tierra árida, sino que caiga en tierra
fructuosa, donde pueda crecer y germinar este mensaje de Jesucristo. Finalmente, tenemos que llevarlo este texto a nuestra práctica. ¿En qué situaciones de nuestra vida puedo ser yo profeta? En la casa, en el colegio, en la universidad, siendo yo mismo, tratando de actuar libremente, y que Dios siempre va a actuar en nuestro corazón y nos va a dar las fuerzas necesarias para que nosotros podamos anunciar el reino de Dios. Actuar la verdad es signo de profetismo, y Jesús es la verdad, y por eso nosotros tratemos de actuar la verdad. Que tengan buen domingo, feliz semana. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.